En la vasta extensión de la eternidad, existen reinos más allá de nuestro entendimiento mortal. Imagina, si puedes, a 3 hombres que se encuentran al borde del divino. Entre ellos, Juan, un alma común, porta consigo una insaciable curiosidad sobre el refugio celestial conocido como el paraíso. La simple idea de atisbar dentro de la sala del trono de Dios despierta sus sentidos, encendiendo una llama de deseo interior. Poco sabía él que su anhelo sería concedido, y lo que estaba a punto de presenciar quedaría tejido en la tapiz de la eternidad. La narrativa se despliega en las páginas del Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 a 3. Aquí, los ojos de Juan son atraídos por una radiante puerta abierta en los cielos, una invitación para trascender las limitaciones de la percepción humana y adentrarse en el reino de lo divino. Una voz resuena, recordando el sonido de una trompeta de guerra atronadora, llamando a Juan con las palabras: «Sube aquí, y te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas». Y con esta llamada, Juan es instantáneamente transportado a un reino más allá del tiempo y el espacio. A medida que la visión celestial se despliega ante los ojos de Juan, se encuentra con un espectáculo de indescriptible magnificencia. Un trono, majestuoso e impresionante, se erige como el centro de la expansión celestial. Sentada en este trono, hay una presencia que emana un brillo similar al del jaspe y a la profunda tonalidad del sardio. Un arco iris iridiscente rodea el trono, asemejándose a los colores vibrantes de una esmeralda. Este es el corazón de la visión de Juan, un trono que no solo captura su mirada, sino también la esencia de la soberanía divina. Cada aspecto de esta escena celestial gira en torno al trono ocupado. Es un punto focal que acapara la atención, encapsulando la verdadera esencia del encuentro divino. En este momento trascendente, los ojos de Juan son atraídos hacia aquel que ocupa el trono, una resonante declaración de autoridad, una proclamación del reinado divino. La figura sentada en el trono no es una presencia ambigua, sino una encarnación resoluta de poder y juicio. Los sentidos de Juan se agudizan aún más por emanaciones radiantes, una sinfonía de luz brillante. Las tonalidades del jaspe blanco y del sardio llameante se manifiestan ante sus ojos, creando una danza etérea de colores que parecen conectar los reinos celestiales y terrenales. Alrededor del trono, 24 ancianos están sentados, adornados con vestiduras de blanco inmaculado. Sobre sus cabezas descansan coronas de oro como símbolos de su conexión divina. Desde el trono irrumpe energía celestial, relámpagos y truenos, voces que resuenan a través de la expansión celestial. 7 lámparas de fuego arden intensamente, representando los 7 espíritus de Dios, y en presencia del trono, un mar de cristal centellea como el cristal, un recordatorio de la pureza y claridad que rodean lo divino. En este momento etéreo, las palabras de Juan nos transportan a una realidad más allá de la nuestra, una realidad que trasciende tiempo y espacio. La visión en Apocalipsis 4 abre una ventana hacia la majestuosidad del cielo, una experiencia que va más allá de las palabras y nos invita a vislumbrar lo divino a través de los ojos del observador. Mientras continuamos nuestro viaje a través de esta narrativa en desarrollo, recordemos el profundo significado del trono ocupado, un símbolo de soberanía divina, un faro de esperanza y un testimonio de la conexión eterna entre lo mortal y lo celestial. En medio del trono y alrededor de él, había 4 criaturas llenas de ojos por delante y por detrás. Se menciona que alrededor del trono había 24 tronos, y ante los ancianos capturaron la atención de Juan. Él notó los 24 tronos, en los cuales estaban sentados los 24 ancianos. ¿Cuál es el papel de estos 24 ancianos? Existe un debate entre los comentaristas sobre si son seres humanos glorificados o criaturas angelicales. Sin duda, el pueblo de Dios parece estar representado por los ancianos cuando se consideran todos los factores. Signos impresionantes y temibles rodean el trono de Dios. Se relata que del trono emergen relámpagos, truenos y voces,
recordándonos la presencia temible de Dios en el monte Sinaí. Esto transmite la asombrosa majestuosidad asociada con el trono de Dios. La primera criatura parecía un león, la segunda como un becerro, la tercera tenía un rostro similar al de un hombre, y la cuarta criatura era como un águila en pleno vuelo. Cada una de estas 4 criaturas tenía 6 alas y estaba llena de ojos en su interior, y no descansaban, adorando incesantemente y declarando: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. Identificar a las 4 criaturas vivientes es un desafío. Lo que sí sabemos con certeza es que son seres creados, ya que adoran a Dios. Parecen ser una fusión entre los querubines de Ezequiel 10 y los serafines de Isaías 6. El versículo 7 describe a los querubines, mientras que el versículo 8 retrata a los serafines. Los querubines parecen estar asociados con el juicio ardiente, mientras que los serafines están vinculados a la purificación ardiente. Estas criaturas nunca cesan de cantar sobre la santidad y la eternidad de Dios. La palabra santo aparece 9 veces en muchos manuscritos. Cuando estas criaturas ofrecen gloria, honor y acciones de gracias al que está sentado en el trono, los 24 ancianos se postran ante él, que vive eternamente, y arrojan sus coronas ante el trono. Siempre que las criaturas vivientes adoran al Eterno en el trono, los 24 ancianos se postran, adoran al Dios eterno y arrojan sus coronas ante el trono. Cada vez que las criaturas vivientes glorifican al Ser eterno sentado en el trono, los 24 ancianos también se postran, adorándolo y lanzando sus coronas ante él. El ciclo de adoración y reverencia resuena a lo largo de la eternidad, donde criaturas y ancianos unen sus voces en un eterno canto de adoración, proclamando la santidad del Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La sala del trono resuena con la majestuosidad y la gloria del Creador, mientras todas las criaturas se inclinan ante él en humilde reverencia y alabanza. Los 24 ancianos se postran ante él, conscientes de que los ángeles que adoran a Dios también deben inspirar nuestra adoración. ¿Por qué deberíamos ser menos agradecidos o alabarle menos? ¿Acaso cantamos tanto como los pájaros? Reconocemos que tú has creado todas las cosas y que por tu voluntad existen y fueron creadas. Como resultado del poder creativo y la gloria de Dios, los 24 ancianos lo adoran. El hecho de que Dios sea el Creador le confiere todos los derechos y reclamaciones sobre todo, tal como un alfarero tiene todos los derechos y reclamaciones sobre el barro. Romanos capítulo 9, versículo 21. ¿Acaso no tiene el alfarero poder sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Dios, como Creador, tiene todo el derecho y reclamación sobre todo, incluso sobre nosotros, su creación. Él moldea, guía y dirige de acuerdo con su voluntad, y al igual que el alfarero, Él merece toda alabanza y adoración. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración de los 24 ancianos reconoce que el Señor es digno de gloria, honor y poder, porque Él creó todas las cosas, y por su voluntad ellas existen. Esta visión nos prepara para lo que está por venir. Dios es visto como el gobernante supremo del universo, sentado en el trono de su gloria, rodeado por criaturas que lo adoran, y a punto de enviar juicio sobre la tierra. La imagen del trono de Dios aparece varias veces en este capítulo. Se menciona el trono 12 veces, sin contar los 24 tronos que también se citan 12 veces. Hablamos del trono y de quien está sentado en él. El foco está en el trono de Dios. En el versículo 2, vemos que el trono ha sido establecido en el cielo y que alguien está sentado en él. Esta es una declaración respetuosa, sin nombrar a quien se sienta en el trono, ya que es el Dios Todopoderoso quien ocupa ese lugar. Colores vibrantes se usan para describir la sala del trono y a quien está sentado en él.
No solo hay un arco iris alrededor del trono, sino también 24 tronos con 24 ancianos vestidos de blanco y coronados con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos nos dejan curiosos acerca de quiénes son y qué representan. Relámpagos, truenos y sonidos estrepitosos emanan del trono. El trono y la persona que se encuentra sentada en él son retratados como muy activos. El Señor no está dormitando en el trono. Hay movimiento. El lector se está preparando para el derramamiento de la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 5, observamos que los relámpagos, truenos y sonidos de truenos que simbolizan el juicio provienen del trono de Dios a medida que Él emite sus fallos. Este lenguaje también nos remite a los truenos y relámpagos que ocurrieron en el monte Sinaí cuando Dios lo visitó. Sin embargo, Juan no es el único hombre en la palabra de Dios que ha sido testigo de esto. Testigo número 2, Ezequiel y la sala del trono en el Antiguo Testamento. Ezequiel documenta una escena similar del trono. La profecía de Ezequiel no es un cuento de hadas de otro tiempo y lugar. Él fue un hombre real que vivió en un lugar real y en un día real, teniendo visiones notables de Dios. El ministerio profético de Ezequiel comenzó cuando Judá aún era un reino independiente. La palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, el sacerdote. La palabra de Dios no solo vino a Ezequiel, el sacerdote, sino que vino de una manera notable. El nombre Ezequiel significa tanto la fuerza de Dios como fortalecido por Dios. Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 a 10. Mientras yo miraba, se acercó desde el norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en el centro algo como metal brillante en medio del fuego. En su interior había figuras parecidas a seres vivientes. Tenían apariencia humana. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y las plantas de sus pies eran como las de un becerro, brillando como bronce pulido. Debajo de sus alas, en los 4 lados tenían manos humanas. En cuanto a la apariencia de sus rostros, cada uno tenía la cara de un hombre de frente, la cara de un león a la derecha, la cara de un buey a la izquierda, y todos los 4 tenían la cara de un águila. Debajo de las alas, en los 4 lados, tenían manos humanas. Todos los 4 tenían rostros y alas, y sus alas se tocaban unas a otras. Cada uno de ellos avanzaba. A donde los llevaba el espíritu, allí iban, sin girar mientras se movían. En cuanto a la apariencia de sus rostros, tenían la cara de un hombre. A la derecha, los 4 tenían cara de león. A la izquierda, los 4 tenían cara de buey. Y también tenían cara de águila. En el reverso de cada una de ellas había también una rueda, pero las ruedas eran llamadas rueda dentro de rueda. Estas criaturas representan los atributos de Dios vistos en la creación, su majestuosidad, poder, rapidez y sabiduría. El Señor de la Gloria estaba sentado en un trono sobre el firmamento, y junto a cada una de las criaturas vivientes había una rueda, o mejor dicho, una rueda dentro de otra. Esta visión de la gloria de Dios precedió el llamado de Ezequiel al ministerio profético. Consideremos los paralelos con lo que Juan vio. Una de las primeras cosas que notamos en nuestra comparación es que Ezequiel ofrece una descripción mucho más detallada de las 4 criaturas vivientes. En el versículo 22 del capítulo 1 de Ezequiel vemos una descripción similar al mar de cristal, como de vidrio. Ezequiel vio un viento tempestuoso, parecido a un tornado, viniendo del norte. Esto marca el inicio de la ilustración de Ezequiel, posiblemente la visión más única y precisa de Dios en las Escrituras. El viento tempestuoso que Ezequiel presenció se asociaba con imágenes impactantes de la presencia de Dios. La nube durante el día y el fuego durante la noche fueron manifestaciones de la presencia de Dios con Israel durante el Éxodo. Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Y el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarles,
para que pudieran caminar de día y de noche. No retiraba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, delante del pueblo. Un fuego ardiente que se consume a sí mismo nos recuerda a la zarza ardiente que Moisés vio, que ardía pero no se consumía. El resplandor estaba por todas partes, irradiando desde su interior. Este resplandor radiante es una expresión de la gloria de Dios. 4 seres notables eran visibles dentro de este torbellino de la presencia de Dios. Posteriormente, Ezequiel identificó a estas notables criaturas como querubines en el capítulo 10 de Ezequiel, versículos 8 al 15. Estos son ángeles de poder y gloria únicos que rodean a Dios. Los querubines aparecen por primera vez en el jardín del Edén, custodiando el camino al árbol de la vida con una espada flameante. Génesis capítulo 3, versículo 24. Leemos que tenían semejanza con un hombre. Ezequiel observó que no eran hombres, eran seres angelicales, no humanos. Sin embargo, tenían semejanza con un hombre en forma y estructura generales. Se parecían a un hombre, como la descripción siguiente mostrará. Eran diferentes de cualquier persona en la tierra. Los querubines son una clase extraordinaria de seres angelicales. Este es uno de los raros pasajes en la palabra de Dios que nos dice que las alas están asociadas con los seres angelicales. Las representaciones artísticas de los querubines que se ordenaron hacer en el tabernáculo, en el templo y en el arca de la alianza enfatizaban sus alas, como vemos en Éxodo capítulo 25, versículo 20. El libro de Isaías es fascinante para estudiar. En primer lugar, los registros de las profecías de Isaías están entre los más bien documentados de todos los libros del Antiguo Testamento. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1948, incluían una copia del libro fechada en el 100 años antes de Cristo, que era más de 1000 años más antigua que la siguiente copia más antigua, fechada en el 900 años después de Cristo. En ese momento, se estaba completando el trabajo de traducción de la versión estándar revisada de la Biblia, pero se detuvo para verificar estos documentos. Sin embargo, se necesitaron pocos cambios en la segunda mitad del período del reino de Israel. Isaías vivió en Jerusalén y habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Él expresó, ante todo, el mensaje del juicio de Dios. Advirtió a los líderes corruptos de Israel que la rebelión contra la alianza con Dios tendría un costo y que Dios usaría a los grandes imperios de Asiria y más tarde de Babilonia para juzgar a Jerusalén si continuaban en la idolatría y la opresión de los pobres. Sin embargo, esta declaración se combinó con un mensaje de esperanza. En la grandiosa visión de Isaías, Dios está sentado en su trono en el templo, rodeado de criaturas celestiales que claman «Santo, Santo, Santo». Isaías ve de repente cuán corrupto él y su pueblo Israel son, y cree que será destruido por la santidad de Dios. Sin embargo, no es destruido. Entonces, uno de los serafines vuela hacia Isaías y lo quema, pero no para destruirlo, sino para purificarlo de su pecado. Mientras Isaías reflexiona sobre esta experiencia peculiar, Dios le asigna una tarea difícil: predicar sobre el juicio inminente. Sin embargo, como Israel ha llegado a un punto sin retorno, sus advertencias paradójicamente endurecerán el corazón del pueblo. En el año en que murió el rey Uzías, Isaías vio al Señor, alto y exaltado, sentado en un trono, y la cauda de su manto llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban el uno al otro: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Al sonido de sus voces, los quicios de las puertas y los umbrales temblaron, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Entonces uno de los serafines voló hacia mí llevando una brasa viva, que había tomado del altar con unas tenazas. Con ella tocó mis labios y dijo: «Mira, esto ha tocado tus labios, por lo tanto,
tu culpa será eliminada y tu pecado será perdonado. La frase «Santo, Santo, Santo» aparece 2 veces en la Biblia. Una en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6, versículo 3, y otra en el Nuevo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Ambas veces, la frase es proclamada por criaturas celestiales, en visiones de un hombre siendo llevado al trono de Dios, primero por el profeta Isaías y luego por el apóstol Juan. La santidad de Dios es el atributo más difícil de expresar. La santidad no es algo que heredamos como parte de nuestra naturaleza. Solo nos volvemos santos en relación con Cristo. Es una santidad que nos es atribuida, una santidad imputada. Solo en Cristo nos convertimos en la justicia de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. La santidad de Dios es lo que lo distingue de todos los demás seres, lo que lo separa de todo lo demás. La santidad de Dios va más allá de su perfección o pureza inmaculada. Es la esencia de su singularidad, su trascendencia. La santidad de Dios representa el misterio de su grandeza y nos lleva a contemplarlo con asombro a medida que empezamos a comprender un poco de su majestuosidad. En la visión descrita en Isaías 6, Isaías fue testigo personal de la santidad de Dios. Aunque era un profeta de Dios y un hombre irreprochable, era consciente de su propia pecaminosidad. Isaías y Juan, por otro lado, pintan un retrato unificado de un Dios santo, magnífico y glorioso, que no cambia. Malaquías capítulo 3, versículo 6, Hebreos capítulo 13, versículo 8, y con el cual no hay variación ni sombra de cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Qué podemos llevarnos para nosotros mismos al leer estas imágenes vívidas de la sala del trono de Dios? En primer lugar, Dios sigue activo. Es un error común pensar que, después de crear el mundo, Dios se retira y permite que las cosas sigan su curso sin involucrarse. Dios está sentado en el trono y, contrario a la creencia popular, no está dormido. No ha habido interrupción en la actividad de Dios. Él no solo está al tanto de lo que está sucediendo, sino que también permanece activo en su soberanía y gobierno. En segundo lugar, la visión refuerza la naturaleza inmutable de Dios. Él permanece siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su santidad es eterna e inquebrantable. Esta constancia es un recordatorio de que, independientemente de los cambios en nuestras circunstancias o emociones, Dios sigue siendo firme y confiable. La contemplación de la santidad de Dios nos lleva a la humildad y a la reverencia. Ante su majestuosidad y perfección, reconocemos nuestra propia insuficiencia y pecaminosidad. Esta visión nos motiva a buscar una relación con Él a través de Cristo, el único camino para alcanzar la santidad y ser aceptados en su presencia. Al considerar la visión de la sala del trono de Dios, nos sentimos incentivados a permanecer activos en nuestra fe, profundizar nuestra relación con Él y vivir vidas que reflejen su santidad. Al enfrentar los desafíos de la vida, recordamos que Dios es soberano e inquebrantable. La santidad de Dios es una verdad que nos inspira a adorarlo, amarlo y servirle con todo nuestro corazón. Dios no está solo presente, sino también activamente involucrado. Los estruendos y los destellos de relámpagos que emanan de su trono representan a Dios ejerciendo su autoridad y enviando juicios por todo el mundo. Isaías dice: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrías construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrías construirme un lugar de reposo?» Isaías capítulo 66, versículos 1 y 2. Estamos invitados a contemplar la magnificencia del Señor. Dios es el creador del cielo y la tierra, y no hay nada que no sea de Él. Él anhela corazones humildes y contritos, que tiemblan ante su palabra. Reconociendo su majestuosidad, debemos rendirnos a Él. La visión de los pasajes de los capítulos 4 y 5 muestra los juicios de Dios sobre el mundo. Estas visiones nos transportan a una perspectiva celestial y nos recuerdan quién está al mando en la tierra. Debemos adorar a Dios de manera adecuada y permitir que Él nos proporcione las experiencias que ha planeado. La gloria de Dios
es el foco principal de la revelación que Juan recibió. Incluso los juicios que él presenciará pronto honrarán a Dios y explicarán su actividad, en lugar de simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Esta revelación busca iluminarnos sobre el esplendor de Dios. La comprensión de la gloria de Dios nos lleva a una humildad reverente. La forma en que adoramos y obedecemos a Dios debe reflejar la grandiosidad de quien Él es. La visión de la sala del trono nos reta a dejar a un lado nuestra autosuficiencia y reconocer la soberanía y la majestuosidad de Dios. El Apocalipsis nos recuerda que la verdadera comprensión de la actividad de Dios se ilumina por la reverencia y la adoración, buscando una conexión profunda con el Creador de todo. ¿Buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y guiarte hacia una vida más próspera? En el libro Prosperidad con Dios encontrarás una guía inspiradora y práctica para emprender un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en práctica, logrando satisfacción, éxito financiero y una vida plena. Accede al enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de enseñanzas valiosas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas esta oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.